Muy buenas, un saludo desde Madrid en este 10 de noviembre del 25, aquí hoy festivo. Como siempre empezamos por el disclaimer de los anglicismos, que a su vez sea un glosario para que podáis acudir a él en caso de ser necesario. Y antes de hacer un recordatorio de lo que es la tesis principal, la tesis macroeconómica, que se traduce en una tesis de inversión al corto, al medio y largo plazo que sostenemos en este canal, vamos a efectuar otro disclaimer más, y es un poco por qué hacemos una tesis que luego, insisto, trasladamos en una set allocation y que no se trata de tener razón. Al final lo que estamos haciendo no es más que una proyección de carácter macroeconómico con implicaciones en la tesis de inversión y como tal está sujeta a muchos riesgos. Entonces, aquí hacemos esta tesis porque la mayoría de previsiones económicas son un poco más de lo mismo, que suelen extrapolar lo que está pasando ahora y lo que ha pasado en los últimos años. Y suelen acertar, pero no sirven para invertir mejor, porque el mercado, si acudimos todos a los mismos datos, ya va descontando esas mismas previsiones. Entonces el valor aparece cuando hay una tesis de inversión que anticipa un desvío real del guión. Las previsiones que importan son las que detectan algo que se va a salir de la tendencia antes de que el mercado o el consenso general lo vea. Entonces, si eso se cumple, el resto de participantes se ve obligado a reposicionarse y ahí nacen las oportunidades reales. Entonces, el problema, y es una dosis de humildad obviamente necesaria, es que los grandes desvíos son difíciles de prever y son raros que se den. Por eso la mayor parte de las tesis no convencionales pues terminan fracasando y quien apuesta ciegamente en ellas termina perdiendo. Entonces, ¿para qué sirve que nosotros hagamos eso? Más allá del, pues de la satisfacción intelectual, si se quiere, por puro entretenimiento, que es mi caso. ¿Para qué sirve? Pues sirve para tener un mapa que nos diga qué merece realmente nuestra atención, saber qué cambios serían realmente significativos y mantener un seguimiento que nos permita notar cuando algo realmente empieza a desviarse de la tendencia. Esa vigilancia continua tiene valor incluso si no se acierta en ese gran giro, pues nos permite mantenernos orientados, disciplinados y menos expuestos a la improvisación. Entonces, como digo, no se trata de tener razón, que se puede tener razón y no ganar dinero. Por ejemplo, en mi caso, si yo estoy buscando un Fourier Cycle Low, y es el eje central de mi tesis, y esto, sin embargo, sigue subiendo y los ciclos se han roto y ya no funcionan, yo puedo estar equivocado en mi tesis de inversión, pero si sigo mi sistema de ciclos o mi sistema de posicionamiento y sigo mis tendencias, puedo ganar dinero, a pesar de estar equivocado. Y viceversa, puedo tener razón y no ganarlo. Rápido repaso de la tesis principal de inversión. Al corto plazo decíamos que estábamos en un momento de blow off top en los activos de riesgo. Esto se ve por la verticalidad del movimiento en el principal índice bursátil de los Estados Unidos, el S&P 500. Si bien todo lo que digamos del S&P 500 es aplicable también al Nasdaq, a escala 1:1, y también es aplicable a Bitcoin, aunque con sus matices propios. Decíamos que al corto plazo podíamos esperar que esta tendencia siguiese a la búsqueda de esos objetivos que las instituciones se han marcado para finalmente distribuir al público. El medio plazo lo definíamos como el momento en el que finalmente se produce un techo de mercado y se inicia ese mercado bajista durante 2026 en el que vamos a buscar ese Fourier Cycle Low en la ventana que tenemos marcada. El caso base es que el techo de mercado ocurra este mismo trimestre, cuarto trimestre final de 2025, pero no pasaría nada porque se extendiese el movimiento hasta el primer trimestre del 26 o incluso al segundo trimestre del 26. La teoría de los ciclos no marca o no predice techos, y no porque haya un techo tardío en este ciclo se ha roto el ciclo de 4 años, porque los ciclos, como dijimos, no se calculan de techo a techo, sino de mínimo a mínimo. Este proceso de mercado bajista que esperamos para 2026 o parte de 2026, esperamos que se materialice a través de dos weekly cycles que sean left translated y que a su vez vea acompañado de una recesión en la economía real, abiertamente declarada oficialmente,
y un fuerte proceso de desinflación o incluso de deflación. En largo plazo lo definíamos como aquel momento en el que habíamos encontrado por fin ese 4-year cycle low y reanudábamos el mercado alcista. Pero que este mercado alcista tendría varias especificidades. Para empezar, el más importante es que pasaríamos de un quantitative easing indiscriminado y generalizado a un quantitative easing o programas de estímulos más focalizados y dirigistas en la economía a sectores estratégicos pues, de interés geopolítico, interés tecnológico y de seguridad nacional. Sabemos esto porque las autoridades monetarias y fiscales de los Estados Unidos ya se han manifestado en contra de ese quantitative easing que se lleva haciendo desde 2008. Ha creado dos economías. Una parte de la economía era la que poseía activos financieros y desde que se empezaron estos programas, pues 2008, se han visto revalorizados enormemente y se han salido muy beneficiados. Y aquella parte de la economía cuya riqueza basaba en la renta del trabajo, que obviamente, como sabemos, no se ha visto revalorizada, incluso podríamos decir que todo lo contrario, se ha empobrecido. Entonces estos quantitative easings crean efectos perversos, crean disparidades generacionales, estamos completamente de acuerdo. Lo que criticamos es que no haya sido hasta ahora que se ha denunciado esto, ahora que ya se ha enriquecido quien se tenía que enriquecer. Otro matiz que queríamos efectuar para este largo plazo, para este bull market que tenemos pronosticado a largo plazo, es que va a ser un left translated 4-year cycle. Esto es, el techo de mercado va a ocurrir más cerca de este mínimo que de este. Esto es así porque la teoría de los ciclos dice que tras un ciclo, una tendencia secular que tenemos desde 2008 de este mercado alcista, en el que todos los ciclos han sido right translated, como vemos aquí, right translated, este obviamente va a ser también right translated, lo normal es que en el quinto o sexto ciclo de 4 años sea left translated. Eso es muy importante a efectos de la tesis de inversión. Empezando ya con el seguimiento de las métricas y empezando por la inflación, defendemos, como ya hemos dicho, que el 2026 tendrá un marcado proceso desinflacionista que acompañe ese bear market. Lo defendemos en parte porque sabemos que cualquier cambio en la oferta monetaria M2 se traduce en la inflación con un decalaje, y en este caso estamos esperando a que este último tramo que se produjo en 2023 de reducción en la oferta monetaria se traslade en un mayor proceso desinflacionista. Ahora no tenemos datos oficiales de inflación porque el gobierno de los Estados Unidos lleva cerrado pues, un mes, pero si acudimos a servicios de estudios alternativos, este por ejemplo nos muestra de que hubo pues, un notable declive en la inflación. Si acudimos a otro servicio de estudios, aparte de este dato muy interesante que nos muestra la clara tendencia de desinflación desde hace ya años, estamos aquí descomponiendo un poco lo que es la cesta de componentes del CPI, que es uno de los índices principales que miden la inflación. En este caso, el CPI Shelter es un dato que es el oficial, pero que tiene muchos problemas estadísticos a nivel endógeno, porque es un dato muy lento, es un dato que va con muchos meses de retraso y sin embargo es el que se usa para luego agregarlo en el dato del CPI. En cambio, si usamos este otro dato de aquí, que es más a tiempo, prácticamente es a tiempo real, es mucho más rápido, vemos que en realidad lleva un proceso desinflacionario o incluso deflacionario desde poco antes de enero del 24. Un dato muy interesante, si en lugar de usar ese CPI Shelter usásemos este otro índice de aquí, el CPI habría bajado mucho más y estaríamos en un proceso desinflacionario todavía más notable del que marcan los datos oficiales, y en lugar de estar pues, entre el 2,5 y el 3%, estaríamos cerca del cero. Para apoyar la tesis de desinflación o incluso de deflación, acudimos al propio dólar, que también forma parte y es un elemento muy importante de la tesis general que sostenemos. Sabemos que cuando se produce una devaluación del dólar, esto es, el dólar pierde valor, a igualdad de condiciones,
cualquier activo, producto o servicio denominado en dólares aumenta de forma igual en valor, porque el mercado nos pide, ya que el dólar se ha devaluado, pues yo quiero que me des más dólares para mantener el valor del activo que estoy proporcionando. Es un ejemplo. Y lo contrario también es verdad. Cuando el dólar y su valor aumenta, en ese caso, hay, una vez más, a igualdad de condiciones, un mismo activo disminuye su valor porque está denominado en ese activo, que en este caso es el dólar, que aumenta. Como el activo en el que está denominado mi otro activo aumenta de valor, yo te voy a pedir menos dólares a cambio de mi activo. Entonces, como regla general, podemos decir que cuando el dólar se devalúa y baja, hay mayor presión inflacionista, y cuando el dólar se revalúa, sube, hay presión deflacionista. Y esto hila con los distintos ciclos del dólar, porque el dólar también tiene ciclos, en este caso de 3 años, y la tesis principal es que va a empezar a subir. A pesar de que nos hablen del debasement trade y de que el dólar se está devaluando, que hasta aquí era cierto, y que va a seguir haciéndolo, nosotros sostenemos lo contrario, y es que el dólar ha tocado una tendencia de soporte, y la tesis es que va a producir un fake breakdown, esto es, va a hacer ver que va a romper esa tendencia de soporte para seguir a la baja, pero en realidad lo que se va a producir es un 3-year cycle low, un cycle inversion, porque en realidad no han pasado 3 años, pero estamos a la ventana del half cycle low, y esto no lo comentamos en el vídeo anterior de la introducción a los ciclos, pero sucede a veces que un half cycle low se convierte en el cycle low y inicia una nueva tendencia. Se abren dos escenarios: o ese fake breakdown ya se ha dado y por lo tanto ya inicia el recorrido al alza, o está por darse pronto. Y esto hila con la tesis de corto plazo, y es que normalmente, y a partir de las reglas que hemos trazado antes, lo normal es que mientras el dólar baja, los distintos activos suben. Esta es la correlación típica y es la que normalmente se da, pero correlación no implica causalidad. Y entonces bien puede ser que ya se haya dado esa inversión, ese fake breakdown, y ya nos encontremos un dólar que empieza a subir porque esto ya está imprimiendo máximos y mínimos crecientes, y a pesar de ello, en los mercados de riesgos veamos ese último tramo al alza que defendemos para ese corto plazo. Ese es uno de los dos escenarios posibles. Si no, pues también es posible que el dólar baje mientras los activos de riesgo efectúan ese último tramo al alza, y cuando hayan marcado techo y el dólar haya marcado suelo, pues se produzca ese último rally. Hacemos un seguimiento de la economía real a través de varios indicadores para ver si efectivamente pues será ese pronóstico de esa economía recesiva que pronosticamos para ya mismo o para ese mercado bajista del 2026. Uno de los indicadores más importantes que ya presentamos es el PMI manufacturero del ISM. De hecho, es tan importante que muchos economistas dicen que el ciclo de este indicador es a su vez el ciclo de los negocios. Esto es el ciclo de la economía real, que ya establecimos en el vídeo anterior, la diferencia clave entre lo que es la economía real y la economía financiera. Normalmente van de la mano, pero a partir de 2022 algo se rompió, porque desde este punto el mercado financiero ha estado boyante, ha estado alcista, y la economía real se ha mantenido completamente plana. Aquí, que veamos máximos y mínimos crecientes en este indicador no significa que la economía esté mejorando. Cualquier cosa o cualquier dato que se imprima que esté por debajo de los 50 implica contracción. Que este máximo y que este mínimo sea mayor que el de, por ejemplo, que los de 2023, no significa que la economía no se esté contrayendo. En todo caso, que la economía se esté contrayendo con menor rapidez, pero insisto en que indica aún así una contracción. El Conference Board es un think tank de inteligencia económica que calcula y hace sus propias estimaciones sobre el PIB y la economía real. En este caso estamos contraponiendo los indicadores oficiales, un indicador sintético que ellos elaboran, pero a través de los datos oficiales,
con un indicador de otros datos que ellos toman para elaborar su propio indicador para la marcha de la economía real. Como vemos desde agosto que la tendencia es completamente opuesta. Aunque los indicadores oficiales nos digan que hay una tendencia alcista en la economía real, aquí marca que todo lo contrario, que está declinando. De hecho, como esto es un indicador sintético, se compone a su vez de varios datos y de varios indicadores que se agregan para efectuar este índice, y se dice que los únicos componentes de este indicador sintético que han ido bien son precisamente los relacionados con el mercado financiero, y que todos aquellos datos que son puramente económicos de la economía real van en declive. Pero obviamente para tener un buen seguimiento de la marcha de la economía real no hay nada más importante que el mercado de trabajo. En este caso seguimos sosteniendo que hay un marcado deterioro de dicho mercado de trabajo. Los últimos datos, insisto, aunque no hay datos oficiales porque el gobierno de los Estados Unidos está cerrado, hay muchos otros datos que se publican por entes privados, y en este caso estamos viendo que en octubre pues hay una tendencia claramente alcista y una tendencia generalizada con respecto a años anteriores de nuevos despidos. Si acudimos a los datos oficiales, aunque estén bastante desactualizados, ya decíamos, nosotros solíamos ver un periodo de consolidación antes de lo que esperamos que sea un spike al alza que se relaciona históricamente con periodos recesivos. Este es el índice de desempleo general en los Estados Unidos, pero también tenemos el U6, que es un indicador que es todavía más sensible, que no deja también de imprimir máximos y mínimos crecientes, en lo que en cualquier momento podrá ser un spike al alza, que a su vez, como hemos dicho, se relaciona con periodos recesivos. Aunque los datos oficiales muestren que el PIB va creciendo de forma anualizada este mismo año, en este caso un 2,5%, pues sabemos que el PIB y su agregación pues tienen muchos problemas para realmente reflejar la marcha de la economía real, porque ahí hay mucho lío con las exportaciones, con el gasto público, etc. Esto es un PIB que aumenta, me da igual el porcentaje, simplemente porque el gobierno de ese estado se esté gastando a expuertas. Eso no significa que la economía del ciudadano de a pie esté mejorando. Además sabemos que a pesar de eso existe la ley de Okun, que nos viene a decir que se necesita un crecimiento del PIB mínimo para que el mercado de trabajo no se deteriore. Esto es, aunque tu crecimiento del PIB sea positivo, esté por encima de cero, si no superas un umbral mínimo que se calcula que es precisamente pues es una observación empírica, no. Tú necesitas, insisto, superar un umbral de crecimiento del PIB para que eso se traslade a un mercado laboral que realmente esté creciendo. Esto es, tú puedes estar subiendo en PIB en tu economía y tu mercado de trabajo deteriorándose, que es lo que sostenemos aquí. Aquí también hacemos un seguimiento de varias señales de alarma, de alerta temprana, que se correlacionan con techos de mercado. En este caso, cuando aumentan los diferenciales en los bonos de alto rendimiento corporativos en los Estados Unidos, cuando aumentan de forma muy violenta, aunque sea de forma breve, se relaciona con periodos recesivos, pero aquí, y más importantemente, se relacionan con techos de mercado. Si hacemos zoom, vemos que esto sigue imprimiendo máximos y mínimos decrecientes, aunque ha tenido algún fake breakout, pero seguimos monitorizando esto porque esperamos que en cualquier momento se produzca un spike al alza que indique ese tope de mercado. Otra señal de alarma que seguimos es el diferencial en los bonos soberanos de largo plazo y corto plazo. Aquí insistimos en la confusión que suele haber en los inversores, que dicen que cuando existe una inversión en la curva hay una recesión, o cuando se vuelve a revertir esa misma curva hay una recesión. Y aquí sostenemos que no, que lo que sucede es cuando hay una inversión seguido de un periodo de aceleración, eso sí que se correlaciona con recesión y mercados bajistas. En este caso, pues estamos esperando que en cualquier momento se produzca esa inversión con un spike muy violento al alza para que nos marque ese techo de mercado. Si en lugar de comparar el bono 10 años lo hacemos con el de 2, es más de lo mismo. Reversiones seguidos de spikes al alza violentos implican recesión y topes de mercado. Reversiones con violentos spikes al alza implican recesiones y tope de mercado.
Y aquí también pues estamos esperando que en cualquier momento nos dé esa señal. Muy bien, para finalizar hacemos un último repaso a los ciclos y a los objetivos de distribución que defendemos para este corto plazo. En Bitcoin, siguiendo el último vídeo, ya dijimos que estamos en la ventana de un Daily Cycle Low que fuese un Weekly Cycle Low. El candidato era claro, fue este al final. Y tiene todo el sentido que se haya producido aquí, no solamente por temporalidad, los ciclos ya nos decían que tocaba un Daily y un Weekly Cycle Low, sino que también si acudimos al sentimiento del inversor, pues también coincide y es coherente con el reset que esperas que se dé en un weekly cycle low. Vemos que ha funcionado muy bien, ya ha despegado otro tramo al alza después de marcar ese mínimo, aunque sí que es cierto que Bitcoin, y esto no sucede en, por ejemplo, los índices bursátiles, pero Bitcoin suele hacer poco tiempo después de marcar un mínimo de ciclo, hacer un failed cycle. Revisita los mínimos de ciclo, no solo los revisita, sino que a veces incluso los traspasa, lo que en teoría de ciclo sería un fake cycle y esperamos un rollover, pero en caso de Bitcoin lo suele hacer, pero es fake y luego sigue su tramo al alza. A nivel de objetivos de distribución calculados por las instituciones, tenemos estos y ese tramo al alza que defendíamos para este corto plazo, pues esperamos que sea para cubrir este objetivo de largo plazo y que sea aquí donde distribuyan. Oye, eso no implica que no pueda ir más arriba, porque hay objetivos más arriba. Lo único que no creemos que el escenario base sea el de alcanzar, por ejemplo, este. También hay objetivos de mediano plazo que no están marcados aquí, que también podría alcanzar un poquito más arriba. En el caso del SP500, pues tuvimos un half cycle low que hizo un fake breakdown de la tendencia del blow of top que habíamos mencionado antes, aunque hoy ya la ha recuperado, y esperamos un daily cycle low pues más o menos por aquí. A nivel de objetivos calculados, pues ya enseñamos que hay distintos objetivos, son objetivos de mediano plazo y los objetivos más importantes son los de largo plazo, son los marcados en azul, y objetivos que también son de largo plazo pero que son tendenciales son todos estos. Entonces esperamos que ese tramo al alza para el corto plazo llegue aquí o incluso probablemente aquí y sea aquí donde distribuyan antes de tirar el mercado abajo. Y nada más por hoy. Un saludo.